Bueno, pertenezco al CONICET, a la Universidad Nacional de Cuyo, y al lugar que me albergó cuando llegué al Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, el CIRF, y lo menciono porque gran parte de estos trabajos, de los resultados y de las reflexiones que voy a presentar en esta clase, se basan en las conversaciones, lecturas y años de conversación que hemos tenido con los colegas de este centro de investigaciones, no quiero dejar de mencionarlo. Como ustedes saben, sobre todo quienes tienen experiencia en arqueología, el trabajo arqueológico requiere el trabajo en equipo, no solo para ir al campo, sino también para pensar los problemas, para resolverlos, en el laboratorio también. Y en este proceso he tenido la suerte también de trabajar con profesionales que no son arqueólogos, químicos, geólogos, y una parte importante de las investigaciones en tecnología cerámica están, que hemos hecho y a las cuales me he dedicado acá en el norte de Mendoza, corresponden a trabajos sobre petrografía que los desarrollo con Brígida Castro de Machuca, que es una petróloga, geóloga, investigadora de CONICET, docente en la Universidad de San Juan, quien ha sido muy valiosa y muy generosa en que podamos trabajar el tema de la petrografía cerámica, que es todo un mundo para nosotros los arqueólogos que nos dedicamos al análisis de tecnología cerámica y lítica. Les voy a hablar de cerámica, cerámica en contextos coloniales, en el caso de Mendoza específicamente coloniales tempranos. Pero ¿por qué la cerámica? Para no entrar, digo, ¿cómo empiezo la clase? ¿Por qué la cerámica? Los que son arqueólogos, y yo sé que están escuchando, saben que la cerámica es una evidencia arqueológica muy abundante en contextos tanto de sociedades de gran escala, sociedades complejas, como en sociedades de pequeña escala. Es decir, en todas aquellas sociedades que produjeron artefactos cerámicos, objetos para la cocina o con otro tipo de funcionalidad, o que tuvieron intercambio de sus productos por productos cerámicos. Es decir, la cerámica en general es una evidencia abundante en los contextos cerámicos de estos periodos donde hay producción cerámica, en muchos casos asociados a la producción agrícola, que son discusiones, bueno, que nos llevarían a otros lugares, pero es un elemento abundante. Y es abundante porque es resistente a la degradación. Si bien es un material que se fractura con gran facilidad, es muy resistente al paso del tiempo, y esos fragmentos o esos vasijas que logran pervivir y persistir en los contextos arqueológicos están ahí y nosotros los arqueólogos podemos recuperarlos. Otro aspecto que me parece fundamental para entender qué es la cerámica, sobre todo a los estudiantes que están escuchando esta clase, esta pequeña clase, es que la cerámica es un material sintético. Se la ha homologado a las características o atributos que tienen las rocas sedimentarias, pero la cerámica es un material sintético, es decir, es un material que está producido, en este caso, con materiales naturales, arenas, arcillas, y agua, y un sinfín de componentes, caracoles, elementos vegetales, que están siendo mezclados y preparados para preparar la masa, la pasta cerámica. Y ese proceso de mezcla y de producción de la pasta tiene un momento final, que es el proceso, que es el momento de la cocción, en el cual toda esta masa se transforma a nivel químico, a nivel físico, y se transforma en otro material, en un material totalmente distinto a los materiales mezclados, digamos, naturales, con los que fue producido en un principio. Es un material sintético. ¿Qué nos permite estudiar la cerámica?
muchísimas, pueden consultar muchísimos manuales excelentes, el manual de Prudence Rice, el de Owen Ray, el que tenemos en castellano, el de Orton y colaboradores. En Argentina tenemos los excelentes trabajos que ha realizado Beatriz Cremonte y Fabiana Bugliani, en los cuales podemos encontrar todo aquello que podemos estudiar a través del análisis cerámico. Podemos ir desde la función social y simbólica que tuvieron estos objetos en sus contextos sistémicos, a través del estudio del diseño, a través del estudio en sus contextos, por ejemplo, en los contextos funerarios. También nos podemos aproximar a través del estudio cerámico a las interacciones sociales y a los aspectos étnicos que están plasmados en su producción. Podemos analizar aspectos relacionados con los patrones y escalas de producción, es decir, aproximarnos a las estructuras de la organización social de las sociedades del pasado. Nos podemos acercar a las prácticas culinarias, a los productos que fueron parte de la alimentación, es decir, la cerámica arqueológica tiene un espectro muy amplio a través del cual podemos conocer múltiples aspectos de las sociedades pasadas. En esta clase en específico vamos a trabajar sobre la cerámica indígena colonial, pero como van a ver en unas diapos más, van a ver que vamos a tener que hablar de otra cerámica para poder ingresar a este mundo. ¿Por qué estudiar la tecnología alfarera de la cerámica colonial? ¿Qué es lo que nos llevó a estudiar esto? Primero que nada, conocer el trabajo de los alfareros indígenas que produjeron en los talleres coloniales, que se fundaron estos talleres, cuando se fundaron las ciudades coloniales en América. Todos sabemos que funcionaban talleres coloniales, pero hay muy poca información sobre quiénes trabajaban en esos talleres. Muchos, como lo han dicho historiadores que se dedican al estudio de los documentos, etnohistoriadores, en los documentos se va perdiendo, se va diluyendo a estas personas, a estos especialistas, a estos agentes que estuvieron presentes en los talleres coloniales. No solamente en los talleres de producción cerámica, en gran parte, digamos, de la producción en tiempos de la colonia. Y es por eso que el interés ha sido, a través del estudio de la tecnología cerámica, registrar las prácticas y las agencias que no están documentadas y que han sido silenciadas de la historia oficial. Y esto no lo digo yo, lo dicen arqueólogos que han estudiado la problemática colonial en el sur de Estados Unidos, en el Caribe, en Mesoamérica, en el mundo andino. Estos investigadores van a ver que hay diversas citas en las diapos que voy a ir pasando, en las imágenes que voy a ir pasando, han indicado para gran parte de América que los estudios tecnológicos son una excelente herramienta para analizar la integración de técnicas nativas y técnicas europeas. Creo que este punto es fundamental para aquellos estudiantes o para aquellos colegas que están interesados en sumergirse en el estudio de las tecnologías de producción alfarera durante la colonia. Si estudiamos la tecnología alfarera, podemos realmente ver algunos aspectos, empezar a vislumbrar algunos aspectos de la producción colonial con cierta claridad. ¿Por qué puse una imagen de Fidel Roig-Matons, de estas cesteras de Guanacache, de estas cesteras huarpes, de la planicie árida del norte de Mendoza? Porque siempre cuando veo algunas pinturas, en este caso este óleo y las pinturas y las carbonillas de Roig-Matons, siento que a través de esas imágenes que son de la década del 30, estas imágenes registradas por pintores, estoy de algún modo
ingresando a ese mundo del pasado, o a ese mundo quizás que es cercano y que es contemporáneo, pero que es tan a veces lejano para nosotros, que es ver a los artesanos en su lugar de producción haciendo sus objetos. En este caso son estas cesteras huarpes de las lagunas de Guanacache, acá del norte de Mendoza, que a principios del siglo XX y hoy siguen produciendo esta maravillosa cestería con junco y lana. Mendoza. Mendoza, ubicada en el centro-oeste argentino, fue una ciudad meridional y marginal dentro de lo que fue el Imperio Español. Se ubica en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, es decir, al otro lado de la cordillera de las grandes ciudades o de la ciudad de Santiago de Chile, que tuvo gran trascendencia en lo que fue la dominación colonial temprana en lo que es el cono sur americano. Mendoza se funda en 1561 en el Valle de Mendoza, donde se asentaban poblaciones huarpes. Es decir, estamos hablando de que Mendoza se funda sobre población, sobre aldeas o asentamientos huarpes. Estas poblaciones habían sido movilizadas durante el periodo de dominación incaica, tal como registran los estudios documentales que ha realizado gran cantidad de investigadores, desde Canal Frau, en la primera mitad del siglo XX, a los trabajos que realizó María del Rosario Prieto, Teresa Micheli, Roberto Bárcena y Mónica Parisi. ¿Y cuál es la propuesta de este contacto entre las poblaciones colonizadoras y las poblaciones locales? Básicamente, una propuesta que surge a partir de los trabajos de María del Rosario Prieto, su trabajo doctoral, que lo termina en 1980, pero que lo publica a modo de libro en el año 2000, y es una propuesta que indica un proceso de aculturación de la población huarpe, población que por lo menos hasta 1610, hasta la primera mitad del siglo XVII, había tenido un estrecho contacto con los españoles, originando una mezcla biológica y cultural. Un aspecto importante que quiero detenerme acá antes de seguir, es que la población huarpe es una población viva, un pueblo vivo, un pueblo actual, es la población originaria de Mendoza. ¿Y qué sucede? Que muchas veces con estos conceptos que estuvieron muy en boga durante la primera mitad del siglo XX, por lo menos hasta 1960, de los procesos de aculturación de las poblaciones indígenas en el pasado, digamos, colonial, estaban cargadas de esta idea de una población que domina a otra población, y esa población dominada absorbe las tradiciones, las costumbres, y se diluye y desaparece en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Esta idea de aculturación de una cultura impuesta sobre otra, y esta población dominada se comienza a transformar a tal punto en que deja de ser, digamos, una etnia. Una etnia como era concebida quizá desde la antropología en la primera mitad del siglo XX. Acá tenemos el plano de 1561, es un plano de la plaza central, en este lugar, y todas estas manzanas que fueron otorgadas a los principales encomenderos de la ciudad de Mendoza, allá por la segunda mitad del siglo XVI. Pero como les decía recién, ¿quiénes son los huarpes? En realidad los huarpes es la población indígena originaria del centro-este argentino, y es un pueblo vivo, es un pueblo actual, es un pueblo que está desde hace muchos años en la reivindicación de sus derechos territoriales,
dignificación, digamos, ante estos ojos que hemos tenido, o que ha tenido la población, sobre todo sobre las poblaciones indígenas. Lo digo porque ha existido bastante debate sobre la pervivencia o no de la población huarpe a nivel académico, y la verdad que es un pueblo vivo, un pueblo que existe, un pueblo que está luchando por sus demandas y sus reivindicaciones. Estas imágenes, como les decía recién, son imágenes de la década del 30, realizadas por Roy Mattons, un pintor que vivió acá en Mendoza y que registra a la población huarpe del noreste mendocino en actividades, digamos, tradicionales, como podemos ver acá, armando la balsa de juncos con las que los huarpes navegaban en las lagunas Guanacaches, actualmente hoy sin agua, las mujeres también en sus labores tradicionales, o como veíamos recién, las esteras, esta mujer fumando en este caso. Y cuando llegan los dominadores europeos a esta parte del centro-oeste argentino, en realidad la población huarpe habitaba, usaba y explotaba todos los ambientes disponibles, desde las lagunas en el noreste, los valles fértiles acá en la zona del Piedemonte mendocino, la precordillera con sus recursos, los valles intercordilleranos, ya en plena cordillera de los Andes, el Valle de Uspallata, es decir, la arqueología nos ha permitido conocer que en realidad estas poblaciones ocupaban, explotaban todos estos territorios. ¿Qué pasa? Que debido a la colonización, estas comunidades hoy tienen sus territorios en lugares bastante acotados. Los más conocidos son la zona de la planicie noreste, la zona de lagunas de Guanacache, otras poblaciones en el Valle de Uspallata, pero hay que entender que estas poblaciones ocupaban todos los ambientes que están disponibles en esta zona del centro-este, que en realidad es una zona árida, semiárida, donde hay escasez de agua, y donde la fauna y los recursos están, digamos, movilizados a partir de los cambios en la estacionalidad. Es decir, hay una movilidad anual de las poblaciones relacionadas con el ciclo agrícola y con el movimiento de la fauna entre tierras altas y tierras bajas. Como les dije en un principio, la población huarpes antes de la llegada de los españoles había sido dominada por los incas. La población fue movilizada. Se habla de que en realidad la población huarpe fue concentrada en los principales lugares donde se podía producir productos agrícolas, como son el Valle de Mendoza, el Valle de Huentota, en los valles de Uco, Jaurúa, al sur, en la parte del centro de Mendoza. Así que en realidad esta población, voy a mover esto para arriba, estaba, acá tenemos a Mendoza dentro de lo que es el sistema vial incaico. Esta población había sido movilizada ya antes de la llegada de los españoles. ¿Cómo hacemos los arqueólogos para conocer a estas poblaciones huarpes del pasado? Básicamente excavando. Y excavando no solo los contextos urbanos, que es lo que vamos a ver hoy, sino que excavando con estos proyectos fantásticos que ha liderado Horacio Chavazza, que conocido durante años el director del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco, el CIRF. Hemos tenido proyectos, por ejemplo, en las tierras bajas, en la planicie noreste, como pueden ver, excavando sobre médanos. Acá abajo tenemos un antiguo cauce del río Mendoza, incluso acá pueden ver un puesto, recuperando evidencia cerámica, no solo de la población, digamos, del periodo de dominación incaica y colonial, sino que de por lo menos hace 1300, 2000 años atrás también. Excavando sitios en precordillera, como en este caso el alero Rincón de los Helados, donde se ha recuperado también cerámica relacionada con las poblaciones de Mitmacunas, de Mitimaes, que ejercieron la dominación incaica
en Mendoza, en este caso en la zona de precordillera y los valles intercordilleranos donde pasa el camino del Inca y sus tambos. Acá tenemos algunos detalles de la excavación, este sector de acá. Y en este sector, que es en el que nos vamos a concentrar hoy, que es el sector urbano. La población huarpe asentada, como les decía en un principio, en el Valle de Mendoza, donde se funda la ciudad de Mendoza y donde sigue existiendo la ciudad de Mendoza hasta el día de hoy, no se movió más desde 1561. Son contextos muy complejos, ya lo han podido ver con Horacio en las clases anteriores. Así es como encontramos la cerámica bajo nuestra ciudad de Mendoza, bajo estos osarios, bajo los cementerios de los templos coloniales, a 1,5 metros, 2 metros de profundidad, encontramos la evidencia del periodo de contacto y del periodo de dominación inca. Pero antes de entrar a la problemática colonial, yo pensaba cómo ingreso a la problemática colonial directo, y en realidad me fui a lo que ha sido la experiencia del análisis de la cerámica de los huarpes. En un comienzo no empezamos con la problemática colonial, digamos, de los talleres alfareros en periodo de la colonia, sino que empezamos a estudiar la cerámica biluco. ¿Por qué? Porque la cerámica biluco ha sido asociado por los arqueólogos y por los etnohistoriadores como parte de la cultura material de estas poblaciones huarpes que ocupaban el Valle de Mendoza a la llegada de los españoles. Esto nos llevó bastante tiempo, trabajando con colegas de Mendoza, con colegas del noroeste argentino, que hemos indagado y hemos trabajado sobre estos temas. Y es que esta cerámica biluco en realidad había sido trabajada en la década del 60, 70, especialmente por Humberto Lagiglia, un arqueólogo muy destacado que fue quien propuso la existencia de la cultura biluco. Y empezamos a definir que en realidad había un conjunto cerámico, un tipo cerámico biluco inca mixto. Es decir, una cerámica producida por las poblaciones locales, pero que tomaba elementos que habían llegado durante la dominación incaica, mientras tuvieron contacto con las poblaciones dominadoras. Como podemos ver acá, hemos hecho trabajos muy interesantes con Vanina Tovar sobre los lenguajes visuales andinos presentes en la cerámica biluco, basándonos en trabajos que han hecho grandes arqueólogas centradas en estas problemáticas, en la cerámica diaguita, como por ejemplo los trabajos de Paola González, que han sido fundamentales para poder desentrañar qué motivos y qué lenguajes están en esta cerámica. ¿Por qué la cerámica diaguita? Porque parte de estos mitmacunas que llegaron a Mendoza era población diaguita chilena que se traslada a Mendoza. Y en realidad no solamente lo estamos viendo, lo vimos en los diseños de esta cerámica biluco inca mixto, los diseños pintados, sino que en las formas, estos aribaloides, o estas jarras, también conocidas como aizanas, cuyas formas, ya lo había dicho Humberto Lagiglia, estaban impregnadas de esta tradición llegada a estos sectores, a estas áreas meridionales por las poblaciones mitimaes durante el periodo de dominación incaica. Otros aspectos importantes fueron nuestros trabajos con petrografía y algunas experimentaciones con microscopio de barrido electrónico, cuando empezamos a ver que algunas de la cerámica biluco inca mixto estaba siendo producida no con arena, sino que con ceniza volcánica. 90% de los antiplásticos contenidos en esta cerámica empezamos a visualizar con Brígida Castro, con la geóloga, que era ceniza volcánica. Indagando en esta tecnología que la verdad que no es muy común, que sí se presenta, por ejemplo, en Mesoamérica, en el mundo maya, pero bueno, que está muy lejano a nuestra realidad, empezamos a relacionarnos con la cerámica que estaba siendo producida durante el periodo de dominación incaica en el noreste argentino, y que era como una señal común
relacionada con una producción durante el periodo de dominación incaica. A ver, acá está mi hijo. Vaya con el papá. Vaya con el papá. Es que quiero ver un rato. Bueno, vaya para ahí. Disculpen, pero abrió acá el estudio y entró. Bueno, que esta cerámica con cenizas volcánicas, con téferas volcánicas, era como una señal de la cerámica producida durante el periodo de dominación incaica en el noroeste argentino, que habíamos conocido a través de los trabajos de Beatriz Cremonte, de Cecilia Páez, de Verónica Williams, y que la estábamos viendo acá en Mendoza. Entonces empezamos a hacer esta relación a través de los estudios tecnológicos de la cerámica local, de producción local durante el periodo de dominación incaica, con atributos tecnológicos que estaban apareciendo más al norte. Como les decía, la cerámica Biluco, a partir de todo nuestro estudio, tiene, por ejemplo, influencia de diseño de cerámica cusqueña, también esa flecha verde que ya estaba, cerámica diaguita, de cerámica Aconcagua, que es la cerámica de los valles centrales de Chile, al otro lado de la cordillera, y del noroeste argentino. Esta cerámica, como les decía hace un rato, la encontramos en contextos urbanos, la encontrábamos en contextos funerarios, como en estos médanos, en los cementerios, ubicados en los médanos, los cementerios de contacto hispano-indígena en el centro de la provincia de Mendoza. Con una variedad de formas, jarras con apéndice, vasosquero, jarras con asa unilateral, estas aisanas, aribaloides, contexto funerario como el contexto de Agua Amarga, donde encontramos estas ofrendas de vasijas gemelas que son muy características del periodo de dominación incaica, vasijas que aparecen en todo el imperio y que están apareciendo en los contextos, digamos, muy meridionales, estamos hablando del Valle de Uco en este caso, al sur de Mendoza, y entre toda esta cerámica Biluco, Inca mixto que estábamos definiendo y que estábamos trabajando también, aparecía una cerámica que era muy evidentemente Biluco, pero que tenía formas que no eran las que encontrábamos en las que yo les mostré recién, que son esas cerámicas enteras provenientes de contextos funerarios, y que son los platos Biluco. Los platos que ahora llamamos Biluco colonial, que son estas formas de este tipo. Estos fragmentos son los que encontramos, no encontramos fragmentos de mayor tamaño, lo cual ha sido, digamos, un impedimento para trabajar mejor el tema de la forma, y que luego de muchas conversaciones en el laboratorio, empezamos a darnos cuenta que no aparecían en los contextos funerarios que habían excavado los arqueólogos a principios del siglo XX, o los trabajos en el cementerio de Capi, pero sí estaban presentes en la ciudad, y que tenían un aire a lo que estábamos encontrando en la cerámica, en los platos de mayólica. Los platos de mayólica que todos quienes trabajan en la problemática colonial los conocen, producidos en Europa, producidos en la ciudad de Panamá, esa maravillosa y fantástica producción de mayólica panameña, que estaba llegando a estos contextos coloniales meridionales, también la cerámica producida en Perú, en Lima, probablemente, y decíamos, pero ¿cómo una cerámica indígena, Biluco, puede tener forma de cerámica que estaba, digamos, produciendo o reproduciendo formas europeas? Y ahí empezamos a darnos cuenta de que teníamos cerámica indígena con formas europeas. Y ahí, en el año más o menos 2008, 2009, empezamos a trabajar toda esta idea de la cerámica Biluco, pero que ya no era Inca mixto, sino que era una cerámica netamente, digamos, colonial.
¿qué es lo que tenía de indígena? El color de la pasta y la decoración, era lo más evidente, como podemos ver en estas imágenes. ¿Y qué tenía de europeo? Los platos de mayólica y algunas estrías que observábamos en la superficie y que pensábamos que podían haber sido hechas con torno. Y esta cerámica, en estos contextos urbanos, como podemos ver en la imagen de acá arriba, estaba apareciendo en contextos muy interesantes. ¿Por qué? Porque estaba apareciendo junto con cerámica biluco inca mixta, como esta acá que tiene esta figurita como de sol, con este pie de compotera bien característico de la cerámica inca mixta, con apéndices de camélido que no son muy comunes, de cerámica biluco, pucos biluco, que en vez de la cabecita de pato u ornitomorfa, bien característico de la cerámica incaica o local de periodo de dominación incaica, tenía cabecitas de camélido, que sí son bastante más comunes en la cerámica cusqueña, con estas cuentas agriperlen, que son estas cuentas, digamos, que aparecen en los contextos coloniales tempranos en toda América, que aparecen con restos óseos de guanaco, que es una fauna silvestre consumida por las poblaciones huarpes, pero también con fauna introducida, como cerdo. Entonces tenemos estos contextos en la ciudad, trabajados por el equipo del Centro de Investigación de San Francisco, que eran realmente un desafío de investigación, tanto sus contextos como de esta cerámica nueva que estaba apareciendo y que no era, digamos, la cerámica del tiempo de dominación incaica, pero que estaba apareciendo en la ciudad. Estaba apareciendo en la ciudad junto con cerámica agriperlen, junto con mayólica, que estaba apareciendo con cerámicas rojas, que estaba apareciendo con fauna euroasiática, pero también fauna local. Todo un desafío. Y lo remarco porque en realidad es todo un desafío para quienes trabajamos en toda América con este tipo de problemas y me comprenderán quienes están escuchando y trabajan con este tipo de contexto. Entonces, bueno, dijimos, vamos a empezar a trabajar con la cerámica, con esta cerámica colonial, biluco colonial, y empezamos a trabajar no con documentos, no hemos trabajado con documentos propiamente tal nosotros, pero sí a trabajar con investigaciones de historiadores y arqueólogos que han trabajado con documentación. Y básicamente, ¿qué decían ellos? Están citados acá, como pueden ver, los trabajos de Ots, de María Rosario Prieto, bueno, nuestros trabajos que fueron, digamos, la línea base para lo que es la producción de la cerámica biluco, y empezamos un poco a desgranar qué es lo que estaba pasando en la producción cerámica en la colonia mendocina temprana. Se habla de una primera etapa de la encomienda, una primera etapa colonial que está entre 1561 y 1610, que es cuando se funda la ciudad de Mendoza. Son esos primeros años, donde no hay mucha información sobre quiénes están produciendo la cerámica en los talleres. Se habla de que era mano de obra indígena calificada, obtenida a través de la encomienda, y estos artesanos indígenas se especializaron en nuevas técnicas de producción ligadas a las demandas que tenía la población europea. Esta es la información que tenemos a nivel documental, recabada y recopilada por estos autores que les estoy mencionando. También hay mención de hornos a fines del siglo XVI, pero especialmente hornos de tejas en el barrio del Infiernillo, como pueden ver acá en este sector de acá, en este plano de la segunda mitad del siglo XVIII. Acá está la ciudad de Mendoza, en esta retícula que marqué en rojo, y acá está el barrio Infernillo. Ya habían hornos de tejas que probablemente eran ocupados para cocinar cerámica. Y también se propone que probablemente habían talleres anexos a las casas, a las áreas domésticas, donde se usaban hogueras u hornos sencillos de baja temperatura para producir cerámica.
Y en relación a la forma de producción, la verdad que nuestros trabajos habían sido, digamos, los pioneros, y nosotros proponíamos que era una producción bastante, digamos, descentralizada en un primer momento durante el periodo de dominación incaica, y eso es lo que se está proponiendo para los primeros años de la colonia, es decir, una producción que no está, digamos, todavía muy organizada, una producción cerámica más bien a nivel doméstico. ¿Mm? Y los datos documentales también indicaban que la función de la cerámica estaba centrada en el abastecimiento para el uso doméstico, para la conservación de alimentos y para el transporte de alimentos, pero también de estos productos vitivinícolas. La economía de Mendoza se estaba centrando en la producción agrícola, se estaba centrando en la vitivinicultura, y la cerámica estaba teniendo un papel preponderante para la conservación y transporte del producto vitivinícola y también del aceite y de otros productos. ¿Qué pasa? Que en una segunda etapa, es decir, desde 1630 a 1650, es decir, desde mediados del siglo XVII en adelante, se da un gran desarrollo de la vitivinicultura, un crecimiento poblacional en la ciudad de Mendoza, y algo que es fundamental, que es la prohibición de la encomienda hacia Chile, es decir, la población local huarpe deja digamos, deja de ser trasladada a Chile. Sabemos que siguió siendo trasladada probablemente, pero por ley ya deja de ser trasladada, y hay una concentración de la población. Ya desde este periodo, desde mediados del siglo XVII, se sabe que hay talleres, hay 18 talleres particulares funcionando, talleres cerámicos funcionando en Mendoza, y dos grandes talleres de dos de las principales órdenes religiosas que funcionaban en Mendoza. Había una regulación de la extracción de las materias primas, se recuperó esta información de la quebrada del barro, la quebrada donde se sacaba arcilla, estaba la hacienda de la Cañada, que era la hacienda de los jesuitas, donde se producía cerámica, especialmente para el transporte, para la vitivinicultura, y la famosa hacienda del Carrascal, que es la hacienda de los agustinos, que produjeron y que tuvieron una producción muy importante en Mendoza, tan importante que la cerámica vidriada, es decir, la cerámica de tradición, digamos, más europea o europea, producida en el Carrascal, se encuentra en gran parte de los sitios coloniales de la Argentina, a través del transporte, como les contaba recién, del vino. ¿Mm? Otro dato muy importante, acá ya en relación a los agentes, se diluye la presencia indígena, se menciona que hay indígenas, pero en realidad ingresa a mediados del siglo XVII personas esclavizadas, trabajando. Hay un claro registro de estos artesanos trabajando en talleres de ambas órdenes religiosas, y ellos tuvieron una gran importancia e incidencia cuando disminuye la presencia de alfareros indígenas en los talleres de cerámica. ¿Cuál es la propuesta de la producción cerámica? Es básicamente que hasta 1830 Mendoza tenía muy baja presencia de alfarería importada, de mayólica o de las cerámicas finas que estaban siendo producidas en América o que estaban siendo importadas también desde Europa, y que había una demanda de producción de la población europea ubicada en Mendoza de cerámica de tradición europea, tanto para el consumo doméstico como para lo que hemos hablado, que es el transporte y la conservación del vino. ¿Mm? En estas imágenes de acá podemos ver esta cerámica vidriada muy característica de Mendoza, que en este momento está siendo estudiada por la tesista doctoral Lorena Puebla, y que ha sido estudiada por ella y por Valeria Zorrilla también. Pero básicamente es esta presencia de una cerámica de tradición europea, siendo elaborada por población indígena y luego por población
mano de obra, población esclavizada. Pero nosotros estábamos viendo, sobre todo en los contextos más tempranos, que había cerámica biluco, es decir, teníamos esta dicotomía, estaban produciendo cerámica de tradición europea, pero nosotros estábamos encontrando cerámica de tradición indígena local. Y empezamos a indagar al respecto. Realmente la cerámica biluco nos permitió empezar a visibilizar a través de su presencia en los contextos arqueológicos coloniales a la población indígena presente en la ciudad de Mendoza. Y empezamos a trabajar con esta idea de las imágenes post-contacto, es decir, cerámica con atributos de la dominación incaica en sitios coloniales que tienen como un simbolismo durante el periodo un simbolismo que usan las poblaciones locales para relacionarse con las poblaciones europeas. Nosotros pensamos que es la cerámica biluco está funcionando como una especie de mediador visual en estos procesos sociales y políticos asociados tanto en un momento al periodo de dominación incaica, pero también durante la colonia temprana. Y tuvo relevancia en las relaciones sostenidas entre indígenas y españoles, no solamente en los contextos funerarios, que era donde era más presente en estos cementerios de contacto hispano-indígena, sino que en contextos urbanos coloniales, y no ya de contacto, sino ya, digamos, de siglo XVII, y ahora incluso podríamos hablar hasta del siglo XVIII a partir de los nuevos hallazgos en Casa de San Martín. Todos estos trabajos que realizamos durante muchos años nos llevaron a hacer varias publicaciones. La última es esta publicación que hicimos a principios de este año, y a partir de esta investigación en la cual dejamos ya de ver, digamos, estos rasgos diagnósticos macroscópicos y nos introducimos a analizar en más detalle aspectos petrográficos y aspectos, digamos, de trazas o marcas en la superficie. Para eso trabajamos con petrografía y con cortes delgados y con microscopía electrónica de barrido. Trabajamos específicamente sobre los platos biluco colonial que les mencioné, y fue todo, digamos, como profundizar esa línea que veníamos ya hacía por lo menos unos 7, 8 años trabajando. ¿Y cuál es, digamos, nuestra propuesta? Nosotros estamos trabajando con la propuesta de materiales híbridos. El término híbrido es ampliamente discutido en arqueología, y también cómo trabajar, digamos, esta materialidad híbrida desde los estudios tecnológicos. Y bueno, acá saqué un extracto de nuestro trabajo, y básicamente es que los estudios tecnológicos permiten explorar la naturaleza de la cultura material como un fenómeno social y como un fenómeno histórico. Desde esta perspectiva, el análisis de los materiales coloniales, como por ejemplo los platos biluco colonial, permiten reflexionar y profundizar sobre el contacto cultural y los materiales híbridos. Como les decía, el término híbrido ha sido ampliamente discutido, pero entendemos que un cambio de perspectiva es el que propone analizar a estos materiales investigando no los objetos en sí mismos, sino que las elecciones tecnológicas tomadas por los artesanos para manufacturar y para producir estos objetos, con el objetivo de conocer los procesos culturales involucrados en la producción cerámica. Desde este sentido, los productos híbridos evidencian que el colonialismo produce sus propias culturas, sus propias identidades y prácticas, lo cual se aleja del concepto de aculturación tradicional, digamos, de la primera mitad o gran parte del siglo XX, y se aproxima al concepto de agencia. Es esta, digamos, la base conceptual en la cual nosotros nos enraizamos para trabajar esta problemática.
Y yendo a los materiales, teníamos nuestros fragmentos de plato, hicimos cortes delgados, y empezamos a, básicamente, no voy a profundizar, digamos, ampliamente en esto, a analizar aspectos no solo, digamos, composicionales, de las rocas y minerales presentes, sino que en aspectos tecnológicos que podemos observar en los cortes de lámina delgado, en este caso, por ejemplo, estas cavidades que se ven oblicuas, así en forma paralela, son bien características de la manufactura con rodete, con chorizo, o tiene distintos nombres, pero en en el análisis con microscopía electrónica, es decir, observando otro aspecto de la cerámica como es la superficie, empezamos a trabajar más fino, a hilar más fino en estas huellas que se ven así de forma paralela, algunas de las cuales estaban borradas por los tratamientos de superficie, por el tratamiento de alisado o por el tratamiento de pulido, y empezamos a indagar sobre estas huellas y empezamos a trabajar con trabajos publicados por investigadoras en otros lugares del mundo, como los trabajos de Rux y Curti, que trabajan sobre esta problemática del uso del torno, y empezamos a observar que la cerámica, estos platos biluco coloniales, tenían huellas de torno, a veces observables en la superficie, otras veces observables también en las pastas, pero muchas de ellas habían sido confeccionadas con rodete, pero la superficie exterior tenía huellas de torno. Y eso nos llevó a empezar a pensar en esta problemática de estos materiales, digamos, híbridos, que mezclan y que toman dos elementos o muchos elementos en un proceso, digamos, de producción tecnológica. También con la microscopía electrónica empezamos a ver cosas interesantes que no hemos indagado todavía, por ejemplo, manchas de vidriado en cerámica indígena. La cerámica indígena la hemos observado muchísimos años y no tiene vidriado. Empezamos a ver estas marcas de vidriado, probablemente impurezas que han quedado en las pastas, en los talleres donde se estaba produciendo quizás cerámica vidriada, colonial, de tradición europea, pero que está apareciendo en cerámica indígena a modo de impureza. Así que bueno, realmente trabajar con la petrografía y trabajar con otras técnicas, como la microscopía electrónica, nos ha permitido profundizar y empezar también a desarrollar otras líneas de investigación. Y finalmente pudimos corroborar que esas líneas que veíamos a ojo desnudo sí eran huellas de torno. El torno se introduce en América en centros de producción urbano. Su uso convivió con tradiciones alfareras indígenas, está registrado en Mesoamérica, está registrado en Perú, que no hay, digamos, indígenas produciendo cerámica indígena con torno, pero sí indígenas produciendo cerámica en los talleres europeos y usando torno, que es algo muy interesante. Muy interesante de que los tornos están siempre asociados a talleres relacionados con las ciudades. Y estos tornos están siendo descriptos y estas producciones siendo estudiados en México, en Perú, en Santiago de Chile, en Mendoza, en Valdivia también. Bueno, están los trabajos de Fournier, de Claudia Prado, de Hernández Sánchez, de María José Ots. Y acá tenemos una imagen interesante, que es la imagen, digamos, que tomé prestada de uno de los trabajos de Rux y Curti, sobre estas técnicas mixtas donde se emplean técnicas, por ejemplo, de rodete y se finaliza la pieza con torno. Es decir, no es una técnica, digamos, esto es para Oriente, no es una técnica
propia de los contextos, digamos, coloniales, americanos, en este caso de Mendoza, sino que son técnicas que están presentes y están siendo estudiadas hace muchos años, este uso del torno con otras técnicas de levantado de la pieza. Todos estos trabajos nos han llevado a, bueno, a llegar a algunas conclusiones, a seguir haciéndonos preguntas, como es lo que, digamos, siempre hacemos los arqueólogos y todos quienes estamos trabajando en estas problemáticas coloniales, y en realidad siempre nos hacemos, quizás cuando avanzamos en la investigación, respondemos algunas preguntas, pero lo que sucede es que nos empezamos a hacer más. Y básicamente llegamos a la conclusión de que estos platos coloniales biluco tienen materias primas que fueron las mismas materias primas que se usaron para hacer la cerámica biluco Inca mixto, que es esa cerámica, esas piezas enteras que les mostré en un principio, pero en los platos no está apareciendo el uso, por ejemplo, de tefra volcánica. No aparece. Hasta el momento, ningún plato colonial biluco presenta tefras volcánicas, que es bien característico, es decir, del periodo de dominación incaica. Es decir, hay una selección de materias primas, pero por parte de los artesanos, digamos, indígenas, huarpes, que estaban produciendo, una selección de algunas de las fuentes de materias primas que venían siendo explotadas desde el tiempo de dominación incaica, pero la exclusión de algunas materias primas quizá asociadas solo al periodo de dominación incaica. Como les dije recién, pudimos observar que se usa la técnica del rodete, que es una técnica tradicional, usada por las poblaciones locales antes de la llegada de los españoles, pero en algunos casos vemos que estos platos bilucos, que asemejan platos de mayólica, están siendo finalizados con torno. Los tratamientos de superficie siguen siendo esos tratamientos de superficie, digamos, de las poblaciones indígenas locales, los alisados y los pulidos. Y la decoración, si pudieron ver, debería haber puesto acá una foto de uno de los platos, esa decoración en el borde, que es una línea blanca, una línea negra, una línea roja, una línea negra, una línea roja, esa decoración es una decoración que está enraizada en las decoraciones que llegan a Mendoza durante el periodo de dominación incaica, y que están profundamente ligadas a los lenguajes visuales andinos. Es decir, podemos ver que en estos platos coloniales siguen presentes de forma bastante menos patente, como podíamos ver en las decoraciones pintadas biluco, estas decoraciones que manifiestan un lenguaje profundo en el tiempo, y bueno, que están en muchos soportes durante durante el periodo colonial, no solamente en la cerámica, están en los textiles, bueno, eso es todo otro tema. Y también empezamos a ver que esta cerámica biluco colonial estaba solo presente en los contextos urbanos, en el contexto de la ciudad de Mendoza, donde se centralizó el poder europeo. No se registra ni un plato, ni un fragmento de plato en los cementerios indígenas coloniales, ni uno. Es decir, la cerámica de los cementerios indígenas del periodo de contacto y del periodo colonial es cerámica biluco inca mixto, solo con atributos, digamos, asociados con esa manufactura local, asociado con lo inca, pero no con estas piezas que ya tienen formas asociadas con algunos aspectos europeos, o que están siendo producidas en talleres europeos. Y por eso pensamos que estos platos no tienen esa, digamos, fuerza quizás simbólica que tuvieron y que siguieron teniendo durante la colonia las vasijas cuyos atributos decorativos estaban inspirados en la cerámica que circuló durante el periodo de dominación incaica. Yo creo que eso es un aspecto, digamos, fundamental de entender a la cerámica no solo
en su tecnología, sino que entenderla en sus contextos, y no solamente en sus contextos de hallazgo, sino que en cómo se está manifestando en todos los contextos de hallazgo, en este caso del centro oeste argentino. Otro aspecto interesante que también se puede indagar y que nosotros estamos trabajando es esta idea de cómo se pasa de lo híbrido a lo tradicional, que lo trabaja muy bien Kathleen Deegan en uno de sus artículos recientes, y que es en realidad esta idea de que lo híbrido, todo es híbrido, es decir, toda producción es híbrida, toda producción artesanal, toda producción está mezclando elementos, conocimientos, prácticas y técnicas tomadas de la experiencia de los alfareros, sobre todo de los alfareros y de los artesanos en general, sobre todo en estos contextos de producción, en estos talleres donde quizás pensábamos que había un control de la producción, pero donde realmente los artesanos están haciendo elecciones tecnológicas diversas, están experimentando, y cómo está esto en realidad, esto que es híbrido, pasa en algún momento a ser algo tradicional. Es decir, deja de ser algo que se concibe como mezclado y empieza a ser algo tradicional. En el caso de la cerámica de los platos biluco, fueron usados durante un periodo al parecer muy corto, porque no hay mucha cerámica representada. Estamos indagando ese aspecto, pero sí podemos ver que la cerámica roja, colonial, bien característica digamos, de tradición europea mendocina, quizás pueda seguir teniendo lazos y nexos con esa cerámica biluco inca colonial que fue producida en los talleres, ya con otras características decorativas, probablemente se siguen explotando las mismas materias primas, son aspectos que tenemos que seguir indagando, pero que están haciendo siempre alusión a esta cerámica, que es la cerámica que encontramos, la cerámica importada, estas mayólicas importadas. Bueno, con esto ya estamos terminando. Los estudios de la tecnología, en este caso la tecnología cerámica, la idea es trascender el análisis de los objetos en sí mismos y poder analizar la producción, poder analizar la circulación, poder comprender los patrones de consumo, poder ver a aquellos alfareros que están detrás de la producción, en este caso mendocino, a los alfareros huarpes, que no están mencionados en los documentos. Sí se habla de indígena, pero no se habla de etnia, sino que cae, digamos, derecho a la categoría de indio, una categoría sin, digamos, un registro étnico. Talleres donde, en el caso de Mendoza, los españoles eran propietarios, pero no hay mención documental de que fueran alfareros o capacitadores, probablemente talleres donde los alfareros fueron quienes tuvieron mucha incidencia en las elecciones tecnológicas, los alfareros indígenas, pero también los alfareros, la población esclava, la población afro, donde las elecciones tecnológicas son heterogéneas, donde hay proceso de experimentación, y donde probablemente están produciendo no solo para los europeos que estaban en la ciudad, sino que probablemente estaban produciendo para sí mismos. Es decir, ¿quiénes están consumiendo esta cerámica híbrida? ¿Quiénes están consumiendo? Son los españoles, son los europeos presentes, pero quizás también son los propios huarpes presentes y que habitaron la ciudad, como lo vemos fuertemente en la evidencia cerámica. ¿Se inspiraron en la mayólica que venía de, digamos, que circuló y llegó a este sector tan meridional del imperio? Probablemente sí. Probablemente hubo conocimiento transmitido por población europea, probablemente sí. Y bueno, concluir que el colonialismo y las relaciones coloniales producen sus propias culturas que van mucho más allá de esta dicotomía colonizador-colonizado o población dominante sobre población dominada, que estos materiales probablemente
son muy difíciles de detectar en los contextos coloniales, como en la cerámica Biluco, son, digamos, bastante característicos, pero son bastante escasos. Y bueno, y de que las poblaciones locales, en este caso las poblaciones huarpe y quizás otros agentes con otros, digamos, identidades étnicas, están presentes, están transformándose, están desarrollando un proceso de etnogénesis en estos contextos urbanos, que no desaparecen, que se transforman y que siguen experimentando y tomando elecciones y viviendo en estos contextos tan complejos como fueron los contextos del siglo XVI, XVII y XVIII en nuestras ciudades americanas. Así que lo dejo acá para que hagan sus preguntas. Muchas gracias a la Dirección de Patrimonio por la invitación a participar y como les decía en un principio, estos trabajos siempre son hechos en colaboración con compañeros arqueólogos, con las conversaciones, con los geólogos que trabajan con nosotros, así que es un trabajo siempre en equipo. Muchas gracias.